Bueno, muy bien, un cordial saludo para todos, para todas. Vamos a comenzar este video tutorial de conceptos de InDesign. Estoy haciendo una doble grabación, por eso allí, muy seguramente, vieron primero que aparecía una pantalla como en perspectiva, en animación allí. Es porque se hace la grabación desde la plataforma. Y otra que está aquí, que era de pronto aquel elemento que mostraba el 321, que es un programa que me permite hacer otra grabación, un video tutorial. ¿Listo? Entonces, comencemos. Voy a revisar aquí lo siguiente. Dice temáticas, flujo texto manual, creación y aplicación de estilos de párrafo, importación de fotografías y exportación. Exportación del archivo a otro formato. Luego al final vemos unos referentes de diseño, algunos artículos de muy buena calidad para que ustedes tengan una idea de lo que estaríamos esperando con respecto a esta primera actividad de diseño. Entonces vamos a ir a InDesign. En este momento voy a trabajar una versión 5.5, ¿listo? Porque es mucho más fácil de trabajar en términos de guardar, ¿cierto? Lo hacen supremamente rápido, pero es en esencia lo mismo que en cualquier otra versión. Aquí de todos modos tengo instalada la versión CC 2018, ¿cierto? Pero ella consume mucho más recursos y pues la idea no es que en el primer video, en el segundo no hay problema, en este que se está grabando con Camtasia, porque él no depende de una conexión a internet. En el otro, como es un video tutorial a través de la plataforma de Blackboard Collaborate se llama, entonces si allí eventualmente en sus equipos, en sus eh, conexiones a internet no hay la suficiente velocidad, entonces se les puede comenzar a ver un poco lento y fraccionado. ¿Listo? Entonces pues la idea no es que suceda eso al máximo, ¿no? Con este software todo va mucho más rápido y allí ustedes en la reproducción muy posiblemente no se encuentren con detenimientos ni cosas particulares de ese orden. Entonces vamos con un nuevo archivo. Eh, Voy a crear aquí un tamaño carta, páginas opuestas, número de páginas, en este caso 3 porque en la primera página no vamos a hacer nada. Todo lo vamos a hacer en la página 2 y 3, que es el doble página, artículo doble página. Tamaño carta, orientación vertical, ¿cierto? Las márgenes las dejo para que ustedes las configuren a su gusto, ¿cierto? Tengan presente igual todo lo que mencionamos en la clase. Número de columnas 2, medianil, lo vamos a dejar de 4 milímetros, yo aquí lo tengo en milímetros. Listo, ustedes lo dejarían de 0,4 centímetros, por ejemplo. Y le vamos a dar OK. Bueno, aquí ya tenemos las tres páginas a dos columnas. Listo. Y lo que vamos a hacer en primera instancia es entonces hacer un flujo de texto. Para ello yo tengo aquí un texto copiado. Simplemente lo voy a llevar allá al archivo nuevo, al que acabamos de configurar. Miren aquí que pasó algo. Ok. Entonces, el flujo manual simplemente consiste en lo siguiente. Tomamos la herramienta de texto, dibujamos una caja, ¿cierto? Una caja de texto que podría ir a cualquier tamaño, realmente. Eh, Sin embargo, ¿cierto? Podríamos optar por hacerla de una vez al tamaño de la columna si no la redimensionamos. Explico esta primera porque de todos modos a veces pasa, ¿cierto?
que por error no la hacemos al tamaño que es. Se puede redimensionar y hacerla igual a la columna, igual de ancha, igual de alta. Voy a borrarla, de tal manera que veamos que se puede hacer de forma directa al tamaño de la columna. Aquí es donde digo, si soltamos y quedó más pequeñita, ¿cierto? Accidentalmente, pues se puede redimensionar. Tomo la herramienta de selección y veo que ella está exactamente al tamaño de la columna. Pero como decía, puede que pase esto, por ejemplo. Ay, me quedó más pequeñita por acá o de pronto por este lado. Pues simplemente lo que hacemos es redimensionar. Las columnas tienen unos imanes y por eso ella tiende a pegarse, la caja tipográfica, cuando yo la estoy redimensionando, a esos imanes. Esto es lo que nosotros denominamos una caja tipográfica. La caja tipográfica de InDesign es toda esta. Lo que pasa es que como está dividido en dos columnas, habrían dos cajas o dos espacios realmente, dos columnas, porque la caja ya hecha es esta. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un flujo de texto manual. Simplemente le doy un clic adentro. El cursor queda allí titilando en la esquina superior izquierda, ¿cierto? Pero por dentro, ¿no? Por dentro de la caja. Y simplemente pegamos el texto. Una vez se pega el texto, ¿cierto? Aparece únicamente en la primera columna porque no se ha creado la siguiente caja. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado con eso. De todas maneras, eso se haría, digamos, en cualquier documento, ¿cierto? En cualquier trabajo. Lo que sucede es que nosotros aquí en la primera página, ¿cierto? No vamos a trabajar. ¿Listo? Como les decía, vamos a trabajar en la segunda y tercera página, ¿cierto? Y nos olvidamos de la primera. Habitualmente podríamos trabajar desde allí, pero es que no vamos a hacer toda la revista. Vamos a hacer solamente un artículo de 2 páginas. Entonces simplemente hacemos la caja, paso que ya habíamos ejecutado, quedó más pequeña, por ejemplo. Listo, no importa. La redimensionamos hasta que quede del mismo tamaño. Tomamos la herramienta de texto, un clic dentro de la caja y pegamos el texto. Miren que ahora sí quedó desde la página 2, aquí en el panel páginas. Y lo que va a suceder es que aquí en la parte de abajo, yo voy a dar un zoom allí, aparece un más. Ese más que está aquí, un cuadrito rojo con un más interno, quiere decir que existe texto desbordado. No texto oculto, ¿cierto? Sino texto desbordado, que quiere decir que hay un texto que sobresale de esa caja, pero no lo estamos viendo. Doble clic en la manito para poder ver toda el área de documento rápidamente. Entonces, lo que vamos a hacer para fluir el texto, ¿cierto? De manera manual, es darle un clic con la herramienta de selección. Y cuando le damos ese clic en el más, ¿cierto? En ese cuadrito rojo, entonces va a suceder que aparece un cursor. Aquí no me está seleccionando. Vamos a mirar por qué. Ah, sí. Aparece un cursor como con 4 lineecitas de texto allí, ¿cierto? Lo voy a revisar acá de nuevo. Perdón. Porque lo que hizo fue pegarme acá otro texto. Acá. Entonces, cuando le doy el clic al cuadrito rojo, de hecho ya deja de ser rojo, desaparece el más y aparece un cuadrito, ¿cierto? Azul, que me indica que se va a fluir el texto en otra caja de texto. ¿Listo? En este caso ya no hay necesidad de dibujarla. ¿Listo? En este caso. Entonces simplemente lo que haríamos sería irnos a la parte superior izquierda de esa columna por dentro, no por fuera. ¿Listo? Por dentro. Y le damos un clic. Una vez damos el clic,
el texto se fluye en esa columna. ¿Listo? Y muy seguramente, si es que hay más texto desbordado, sigue apareciendo acá el cuadrito rojo. Ya no en la primera columna, pero sí en la segunda. Tendríamos que darle clic de nuevo al cuadrito rojo. Recuerden que es con la herramienta de selección, no con la de texto. Y le daríamos fluir texto de manera manual en la siguiente columna. Esperemos aquí que aparezca el icono. No sé si fue que aquí no le di el texto. Ah, ok. Entonces, efectivamente ya le había dado el clic. Entonces, simplemente él fluye, ¿cierto? Y tendríamos que seguir haciendo ese mismo procedimiento tantas veces sea necesario hasta que todo el texto, ¿cierto?, que tenemos se haya fluido. ¿Listo? Entonces, para lo que nosotros necesitamos, pues muy seguramente en esta última columna, aquí ya no debería haber más texto. Entonces, sería cuestión de que ustedes, si les sobra texto, porque sigue apareciendo el cuadrito rojo, quiere decir que hay texto desbordado, simplemente borramos ese texto. ¿Listo? De tal manera que si yo cojo o selecciono la caja, ya aquí me aparece un cuadrito vacío, quiere un cuadrito azul, que quiere decir que no existe más texto que esté desbordado. Bueno, ahora vamos a mirar cómo se crean estilos. Eso era para fluir el texto. ¿Listo? Vamos a mirar cómo se crean estilos de párrafo. Entonces yo aquí tengo ya el panel de estilos de párrafo. Decíamos que todos los paneles los pueden encontrar disponibles en el menú ventana, ¿cierto? Encuentran todos los paneles, está estilos y estilos de párrafo. Vamos a crear un estilo, pero lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a la herramienta de texto, ¿cierto? Y una vez allí, miren que aquí después del título no hay espacios. De hecho, acá hay un espacio, lo voy a borrar. Aquí hay un espacio, lo voy a borrar. De tal manera que queden 0 espacios. Eso se debe hacer en InDesign. ¿Listo? Cuando copiamos un texto allá de internet o un archivo de Word, todos esos espacios hay que eliminarlos. ¿Listo? Todos esos espacios se deben borrar. Y que con el punto aparte uno sabe dónde realmente estarían esos espacios, dónde deben existir esas separaciones de los párrafos. ¿Listo? Entonces, si quieren, incluso esto es lo primero que hay que hacer. ¿Listo? Borrar todos esos espacios. Obviamente yo aquí tengo bastante texto, ¿no? Porque este es un ejercicio, ¿cierto?, demostrativo, y pues no necesariamente ustedes van a agregar tal cantidad de texto porque también van a necesitar de las fotos, del destacado, de todos los elementos que expusimos dentro de la clase. Entonces, por ejemplo, nos ubicamos acá en el título. En InDesign no existe la necesidad de seleccionar todo el texto para poder seleccionar la tipografía, negrilla, es decir, aplicar todas las características de estilo. Solamente con darle un clic, ¿cierto? Él ya reconoce que ese es un párrafo, ¿listo? De 2 líneas, ese título. Le podría dar el clic incluso en la segunda línea, ¿listo? A ese título. Luego vamos al panel de estilos de párrafo. Nos ubicamos en la parte inferior del panel y hay un botón que permite crear nuevos estilos. ¿Listo? Crear nuevo estilo de párrafo. Él me lo crea con estilo de párrafo 1, le asigna ese nombre por defecto. Yo lo que voy a hacer es darle un doble clic y entrar a editarlo. Entonces allí, pues básicamente vamos a escoger las características que consideramos pertinentes para ese título. ¿Listo? En primera instancia lo que tendríamos que revisar es
cambiar el nombre, listo, para que no vayamos a tener de alguna manera problemitas más adelante con el hecho de reconocer cuál era el estilo y entonces cuál aplico en este texto, en fin. Por eso lo ideal es asignar nombres. Entonces digamos que este se llame títulos. Yo generalmente le coloco a títulos ese prefijo para que queden organizados, ¿cierto? De manera alfabética. Y eso cuando se comparten los equipos en una empresa, en fin, entonces de pronto hay otras personas que comparten el mismo archivo o lo diseñan entre dos personas o tres. Entonces yo tengo mis títulos organizados de primeras, me aparecen primeros que pues todos los estilos creados por los demás. Lo voy a escoger aquí en formato de caracteres básico o básicos, ¿cierto? La tipografía, el tamaño, el interlineado. Yo voy a escoger en esencia una... Esto es para el ejemplo, ¿no? Ustedes revisan sus propias tipografías. Una impact, por ejemplo, de unos 16 puntos. Tab, tecla tab. Miren que se va viendo, ¿no? ¿Eso de qué depende? Que yo aquí seleccione la casilla previsualizar. ¿Listo? Si no la selecciono, yo no sé qué tipografía estoy escogiendo. Estoy como adivinando, ¿cierto? Y le doy OK para mirar qué tipografía quedó. No, ahí se perdería demasiado tiempo. ¿Listo? Entonces con la casilla de verificación previsualizar, corremos la ventanita para que no se tape lo que estamos trabajando. Y así vamos viendo los cambios. Una regla editorial indica que para seleccionar el interlineado, que es el espacio entre líneas, se debe tener en cuenta que el interlineado sea, ¿cierto?, de 1 a 2 puntos por arriba o mayor que el tamaño tipográfico. Lo que quiere decir que si aquí el tamaño es 16, el interlineado debería estar entre los 17 y los 18 puntos. ¿Listo? En InDesign se pueden colocar decimales. Podría ser 17, 17,2, 17,5, 17,7, lo que ustedes quieran. Máximo 18, de acuerdo a la norma. Yo lo voy a colocar entonces en este caso 18. De 1 a 2 puntos sería máximo 18. El igual acá lo acaba de hacer. Le di tab para que pasara y lo aplicara, ¿no? Para que pasara al siguiente elemento de configuración. Aquí no vamos a configurar nada más. En su defecto, si ustedes quieren, aquí, si de pronto existe una bold, ¿cierto?, que hace que la tipografía se vea más gruesa, o un heavy, que hace que la tipografía se vea más pesada, en fin, es decir, más gruesa. Entonces, pues, ustedes lo revisan, si lo configuran. En formato de caracteres avanzados, allí es donde habitualmente, ¿cierto?, se pueden hacer ciertos escalonamientos de la tipografía, pero no lo vamos a hacer porque lo que se hace es deformar la tipografía y esa no es una práctica aconsejable. En sangría y espaciado, esta sí es muy importante, esta categoría. Tenemos aquí la alineación, en este caso la vamos a dejar a la izquierda, ¿cierto? Títulos alineados a la izquierda. Vamos a escoger, por ejemplo, el espacio posterior, que es muy importante. Como nosotros quitamos los espacios, es decir, allí decía introducción al método de investigación cualitativa, enter, para generar un espacio con el párrafo, entonces esos espacios los vamos a generar es con espaciados a través de InDesign, en este caso el espaciado posterior. Yo le voy a seleccionar aquí, por ejemplo, 4 milímetros y ahí ya se dieron cuenta lo que bajó. ¿Listo? Pero si ustedes intentan ubicarse allí en la mitad con el cursor, ahorita no lo podemos hacer porque tenemos un cuadro de diálogo abierto. Después de darle OK, intenten hacerlo y se darán cuenta de que no es posible. ¿Por qué se configuran los espacios así en InDesign? Porque si el autor del artículo o del libro o el editor de la revista les dice este espacio, por ejemplo, dado con un enter, lo cual no debe pasar, es muy grande, yo quiero que quede un poquito menos de espacio. La pregunta sería, ¿y cómo le quitamos un poquito a un enter? ¿Listo? Pues no se puede, es imposible.
En otro caso, nos podría decir alguno de ellos, el editor, el autor del libro, es que ese espacio me parece que sí es bueno, pero yo quisiera que tuviera un poquito más. Entonces, ¿cómo le agregamos al enter un poquito más? No, lo máximo que se puede es 2 enter, pero no hay puntos intermedios. ¿Listo? Aquí sí se puede en InDesign porque es en milímetros. ¿Listo? Entonces 4 milímetros y listo. Tendríamos el espaciado que necesitamos. Luego vamos a escoger color de caracteres y en esa categoría, simplemente por seleccionar algún color, yo voy a escoger, por ejemplo, que sea un título verde. ¿Listo? Entonces le vamos a dar OK porque ya no necesitamos definir nada más en ese título. Lo cierto es que todas las chicas, ¿cierto? De estilo de párrafo ya quedaron guardadas aquí, en ese estilo a títulos. Lo que quiere decir que si yo tengo otro título, después simplemente le voy a aplicar el estilo y no tengo que estar allí definiendo cada ratico, ¿cierto? Por ejemplo, acá hay otro título, entonces decirle tipografía impact 16 puntos, interlineado 18, espaciado posterior 4 y color verde. No, ¿listo? Porque nos demoramos muchísimo. Y sobre todo cuando es toda una revista. Para el caso de este artículo que es de doble página, pues se demorarían más. Pero pues no es la idea trabajar de esa manera, sino aprender a manejar el tiempo y optimizarlo con el uso de estas estrategias, ¿no? Luego vamos a tomar aquí este párrafo, un clic en cualquier línea de ese párrafo, vamos a crear otro estilo que es el de texto corrido, es decir, el del texto extenso, el del texto largo, ¿cierto? Y lo primero que hacemos, pues igual que en el anterior, es asignarle un nombre que lo identifique y que nos permita reconocerlo fácilmente. ¿Listo? Sobre todo cuando ya vamos a comenzar a aplicar todos los estilos en todo el texto que ustedes tengan allí en esas columnas. Bueno, entonces esperemos aquí a que termine de abrir el cuadro. Vamos entonces con, este sería por ejemplo el texto corrido. ¿Listo? Vamos a determinar en el formato de caracteres básicos una tipografía que puede ser por ejemplo esta, una tipografía delgadita, una tipografía que no parezca que está en negrilla, ¿listo? Porque es para el texto corrido y se vería muy pesado. Hay tipografías que son muy gruesas, entonces una tipografía que se vea delgadita. Generalmente el texto corrido debe ser a 11 puntos, tab para que asuma el cambio, ¿listo? Por regla editorial, ¿listo? El texto corrido 11 puntos, ¿listo? De hecho habla de que puede ser de 11 a 12, pero eso depende de la tipografía. Por el momento, lo ideal sería que la trabajaran a 11 puntos. Si de pronto ven que la tipografía es muy pequeñita, porque a veces pasa, entonces la trabajan a 11,5, 11,7 y de pronto llegan hasta los 12 puntos. ¿Listo? Interlineado yo lo voy a trabajar 12,5 por ejemplo, estaría con un punto y medio por arriba, o sea que estaría bien. Tecla Tab. En sangría, perdón, en formato de caracteres avanzados ya sabemos que no trabajamos allí nada para buscar no deformar la tipografía. En sangría y espaciado no voy a dejar izquierda, sino quiero que se justifique el texto. ¿Listo? Por favor, textos corridos justificados. ¿Listo? No alineados a la izquierda, no al centro, no a la derecha. ¿Cuál vamos a utilizar? Este que dice justificar a la izquierda, no el de justificar completo, porque eso lo que crea son problemas. Lo voy a hacer acá por un segundo y se fijarán que la última línea del párrafo, aquí, ¿cierto? Entonces queda alineada a la derecha y eso crea unos huecos enormes entre palabras, calavereados se llama.
Y eso no es una buena práctica. Primero, porque no es estético. Queda mucho espacio, se generan muchos eh, espacios, muchos calaveriados, y el párrafo queda completamente simétrico. La última línea queda igualita a las demás. Entonces no hay que forzar los textos justificados. Justificar a la izquierda hace que la última línea termine de forma natural, se eliminan los huequitos, esos espacios incómodos que son molestos por estética. Y vamos a seleccionar el espaciado posterior. Yo lo voy a dejar 3 milímetros, tab. Y en ese sentido se dan cuenta de lo que pasó acá. ¿Listo? 3 milímetros, miren el espacio que dejo acá. ¿Listo? Muy interesante, bien manejado. A veces uno le deja, por ejemplo, 2 o le deja 3. Generalmente eso es como lo habitual, ¿no? Para el texto de párrafo. Bien, ahora el color yo podría dejar eventualmente el mismo, no me interesaría pues que fuese otro. Eh, ¿Qué otra cosa acá importante? Tener en cuenta para cuando quieran trabajar viñetas, que aquí también está la opción, ¿no? Porque no todo el texto va a ser igual, puede que en algunas partes necesiten de viñetas. ¿Listo? Separación de sílabas, ¿cierto? Idealmente debe estar activado. ¿Listo? Eso es lo que permite que existan estos guioncitos, por ejemplo. ¿Listo? Eso es muy necesario para que no se queden notando, ¿cierto? O se creen grandes huecos o espacios entre palabras, el famoso calaveriado. ¿Listo? Esa es otra herramienta para solucionarlo. Además de que la sangría y espaciado se configuren justificar izquierda. Listo, ya lo tenemos, simplemente le voy a dar OK. Y podríamos seguir generando, ¿cierto? Algunos otros, como por ejemplo decir, yo voy a tomar aquí uno de subtítulos, ¿cierto? Entonces lo genero, entro a la edición y le digo que este se va a llamar subtítulos. Luego selecciono la tipografía. En este caso, vamos a tomar por ejemplo una Franklin Gothic. Puede ser esta. Listo. Le vamos a dar 14 puntos. Y yo voy a suponer que es a 16 el interlineado. Listo. De pronto no quedó muy gruesita, por eso es que hay que revisar qué tipografía se selecciona. Luego en sangría y espaciado le voy a decir que tenga 4 posterior. Y aquí en el anterior, para los subtítulos, le voy a seleccionar 6 de anterior, por ejemplo. No mentiras, unos 4. ¿Listo? Con 4 sería suficiente. Queda antes y después con lo mismo. Pero se van a dar cuenta de que cuando aquí le apliquemos al párrafo, ¿cierto? A todos estos párrafos, el de texto corrido, este párrafo quedaría con los 4 de posterior, ¿cierto? Más los 4 de anterior del subtítulo. ¿Listo? O sea que habría suficiente espacio. Ok. Ah, bueno. De pronto se nos olvidó allí revisar el color de caracteres. Dejémoslo allí en rojo para que lo puedan visualizar. ¿Listo? Entonces, miren lo que pasaría ahora. Yo voy a tomar de aquí hacia abajo todo este texto, por ejemplo, y le digo texto corrido y ya quedó todo. Ya quedó todo con ese estilo. Y miren que los espacios, yo voy a dar un pequeño zoom allí. Los espacios, para que ustedes puedan ver mejor, ya están listos. Miren, le doy clic acá, bajo con la tecla y no puedo ubicarme en ese espacio intermedio. Acá bajo y bajes a la siguiente línea. No puedo ubicarme en espacios intermedios. Aquí en ese, por ejemplo, eso es por el espaciado posterior. Le voy a dar subtítulo en este subtítulo y miren que el espacio ya se va definiendo. ¿Listo? Es mayor porque aquí hay 4 y 4, 8. Aquí hay 4. ¿Listo? Eso para
la aplicación de estilos. Y ustedes podrían crear otros si es necesario, como el de el texto destacado, como el del pie de foto que solicitábamos, que es un texto que debe ser más pequeño que el de texto corrido, por ejemplo a unos 9 puntos, 9 y medio, en fin, las cornisas, la paginación, etcétera. Vamos a revisar ahora entonces cómo traeríamos una fotografía. Podemos ir a menú archivo, colocar, ¿cierto? O control D, ¿cierto? Aquí no se llama importar. Aquí apliqué control D. Y traemos alguna fotografía. Recuerden que es fundamental que las hayan seleccionado de muy buena resolución. No importa que lleguen grandes, después se les puede cambiar el tamaño. Lo importante es que estén muy bien de píxel. Yo me voy a ir aquí, que es donde hay por ahí fotografías. No mentiras, es en C, creo. Es que yo aquí tengo doble disco, entonces los tengo guardados en otra parte. Ustedes se enrutan y traen la foto. No mentiras, pero si hagámoslo. Hagámoslo. Si hagámoslo así porque necesito mostrarles una cosa. Pero ya me acordé de dónde hay otra foto. Aquí hay una carpeta que yo acabé de crear. Creo que es esta. Entonces yo voy a tomar una foto de estas, por ejemplo esta. Simplemente le doy un clic, ¿cierto? Abrir. Y no vamos a traer la foto, ¿cierto? Arrastrando y dimensionando. No, simplemente, porque si no la desproporcionamos. Simplemente cuando el cursor está allí, le doy un clic y que la foto llegue al tamaño que tenga que llegar. ¿Listo? Esta fotografía no es de la mejor resolución, por eso es que aparece allí un poquito pixelada. ¿Listo? Pero no hay problema por eso. Ustedes sí escogen una foto de buena resolución. Aunque aquí está de poca calidad. Aquí mejoró un poquito, ¿no? Es por la configuración de InDesign. Tengan en cuenta eso, ¿no? Eso que acabo de hacer. Menú ver, rendimiento de visualización, visualización de alta calidad. Eso siempre está en típica o en rápida. Generalmente en típica. Eso es para que las fotos no consuman mucho recurso cuando el archivo se guarda, ¿cierto? Entonces las vemos de pronto un poquito pixeladitas, un poquitico, si está en la típica o en rápida. En rápida se vería mucho más pixelada. Entonces a veces pasa que uno trae de internet o descarga fotos muy buenas y cuando las trae aquí en InDesign uno dice, uy no, pero ¿por qué está pixelada? No es que esté pixelada, es el rendimiento de visualización. Entonces si tienen dudas, simplemente van a visualización de alta calidad, pero luego lo pasan de nuevo a típica para que cuando estén guardando los archivos, ¿cierto? Él no les esté consumiendo tanto recurso y de pronto por ahí se demore mucho el equipo, listo, en guardar. Luego, como llegó gigante y no la necesito así de grande, entonces vamos a la herramienta de transformación libre, que es esta. ¿Listo? Fíjense cómo es su icono. Y con ella vamos a los tiradores de las esquinas. Luego con Shift sostenido, ¿cierto? Arrastro, suelto, sin soltar el Shift, digamos que este es el tamaño que yo quiero. Por ejemplo, por aquí suelto el botón del mouse, suelto el Shift. Pero no hay que soltar el Shift antes porque si no se desproporciona. Aquí ya se arregló un poquito la resolución porque es que esa foto está es
para un tamaño más pequeñito. ¿Listo? Digamos acá. ¿Listo? Entonces, tengan presente que es importante el espacio entre columnas, ¿no? El espacio de las márgenes interiores, ¿no? Por el tema del lomo, todo lo que explicamos dentro de la clase. Y igual pues en este archivo no configuramos márgenes, pero importantísimo que lo tengan en cuenta. Ya sabemos cómo traer fotos, ¿cierto? Eventualmente si yo hago esto, supongamos que yo quiero esta foto aquí. Es una suposición apenas. Entonces, ¿qué pasa con el texto? Que se me tapa, ¿cierto? Entonces podemos hacer algo que se llama ceñido de texto. Entonces en el menú ventana voy a activar ese panel que yo les decía que es importante tenerlo siempre activo. Y con ese ceñido podemos hacer que el texto fluya con respecto a la imagen. ¿Listo? Porque aquí en este momento la imagen está pasando por encima del texto y lo tapa. ¿Dónde está el ceñido? Acá está. Allí hay varias formas de configurar. Después ahondamos un poco en esa parte de configuración del ceñido. Simplemente le voy a escoger, por ejemplo, esta opción. ¿Listo? Que me permite tener un fluido por todos los lados, ¿cierto? Entonces fíjense que, por ejemplo, yo coloco la foto acá y el texto se va corriendo. Si yo tengo la foto quizás un poco más pequeña, porque es por ejemplo a una columna o a dos, ¿cierto? Nos damos cuenta acá que el texto se pega al borde de la foto, ¿cierto? No está debajo, pero se pega. Entonces hay que configurarle unos 4 milímetros. 5 ya es mucho, generalmente uno lo deja con 3, 4, pero 4 es un buen manejo. Y miren lo que sucede. ¿Listo? Bueno, formas, pueden comenzar a trabajar aquí el rectángulo, la elipse. El rectángulo simplemente es arrastrar y soltar, ¿cierto? Para la aplicación de color entonces seleccionamos acá, le digo que sea rojo hacia la parte del relleno, por ejemplo, y el trazo transparente, por ejemplo, con la muestra de la línea diagonal. Entonces si nosotros hacemos zoom, ¿cierto? Ya allí no hay contorno negro. ¿Listo? Ahí es un contorno transparente. Si queremos hacer un cuadrado, lo hacemos con Shift. Para hacer los círculos, herramienta elipse. Pero si quiero círculo, lo hago con Shift. La herramienta línea, pueden hacer Shift para que quede derechita, oprimir la tecla Shift, suelto y suelto la tecla Shift. Queda una línea muy derechita. Perdón. Listo, voy a borrar esos elementos. Creo que con esto es más que suficiente para lo que tienen que hacer con respecto a esta primera actividad de diagramación de ese artículo. Les voy a mostrar ahora los referentes de diseño. Estos referentes, por ejemplo, son de muy alta calidad, son muy buenos. La idea es que sus artículos sean ojalá iguales o de mayor calidad. Entonces, fíjense que acá está, por ejemplo, una fotografía muy impactante, ¿cierto? No de página completa, tiene un buen tamaño, pero no página completa. Con un logotipo, con un cabezote, un título allí interesante, ¿cierto? Que en este momento tiene un buen tamaño, podría ser mayor incluso. Cornisa, en donde se habla de algo relacionado con el artículo o con la sección de la revista o con el nombre de la revista. Aquí hay otra cornisa, pero es vertical, en donde está la paginación y luego dice el lado más salvaje del Salvador. ¿Listo? De acuerdo al cabezote. Luego por acá un manejo de fondo con un rectángulo, una gradación de color. El texto está a dos columnas, fíjense, pero las dos columnas tienen un ancho diferente. No son igualitas, lo que sería
en muchas ocasiones pues algo muy monótono, ¿no? Sí podemos eventualmente hacerlas iguales si se quiere, pero otras veces podemos hacer variaciones, ¿no? Entonces aquí dos columnas de diferente ancho. Aquí tenemos tres. La idea es que sus artículos tengan este manejo, ¿no? No que sea 2 y 2, porque así lo configuramos desde el inicio. Puede ser 2 y 3, puede ser que aquí sea 1 y 3, ¿cierto? O que aquí sean 3 columnas y 2. Buscar esas combinaciones para que sea más interesante. Y que no sean siempre iguales en ambas páginas. 2, 2, 3, 3, ¿listo? Bueno, aquí la entradilla del artículo, o sea, vamos con el cabezote, con la entradilla que debe ser un poquito más grande el texto, quizás otra tipografía, quizás otro color. Fíjense que incluso aquí se resalta con algo, con un elemento de fondo, para que sea distinto completamente al texto corrido. ¿Listo? De pronto por aquí se jugó con una letra capitular que no lo saben hacer ahorita, entonces pues no hay ningún problema. Miren el espacio del lomo, ¿cierto? Bastante amplio, ¿listo? Eh, Generalmente es mayor que la margen externa o las márgenes externas. ¿Qué otra cosa acá? Los subtítulos, los espacios, miren cómo se trabajó aquí con las fotos, bien interesante, aunque ustedes igual le van a agregar también pie de foto. Aquí fue que lo agregaron en esta parte, en la principal. Bien, las demás no se vio la necesidad de hacerlo. Se puede hacer en las otras sí, incluso en cada una puede haber pie de foto. Aquí hay un texto destacado, ¿cierto? Que no se le agregó ningún rectángulo, ningún círculo, pero sí cambia de tamaño, cambia de color, es una alineación al centro, ¿cierto? Entonces son formas distintas de hacer destacados. Miren el manejo de respiros, ¿cierto? De aires, ¿cierto? Por abajo, por la izquierda, después del cabezote, por todos lados hay un buen manejo de respiros. Y miren las distintas jerarquías, ¿no? Los diferentes tamaños de los textos informativos. A eso es lo que denominamos jerarquías, ¿no? El cabezote es uno, pie de foto es otro, entradilla, otro, texto corrido otro, subtítulos, destacado, cornisa, paginación, varios tamaños y varios manejos, ¿no? Con respecto a cambio de tipografía, hacíamos 3 tipografías por artículo, incluso hasta pueden ser 4, pero tratando de que por ejemplo 2 sean diferentes y la tercera y la cuarta sean familia, ¿cierto? De alguna de las otras dos. ¿Listo? Les voy a mostrar aquí otro artículo muy bueno, supremamente interesante. No voy a entrar a hacer el mismo análisis, simplemente quiero dejárselos allí de referencia para que lo observen. Este otro, ojo que no se trata de copiar, ¿cierto? Sobre los referentes que estamos mostrando. Son ideas de muy buen diseño, de muy buen manejo. Miren que por ejemplo aquí hay 3 columnas, 2 de fotos, perdón, 2 de texto y una de foto, 3 columnas. Aquí también hay columnas, una de texto, una de texto y fotos. ¿Listo? Entonces son distintos manejos. Miren lo que se hizo aquí con los círculos, ¿no? Con los contornos, miren este destacado. Son cosas. Este también es una genialidad, es espectacular. Y con muy buen manejo de jerarquías. Quizás este texto, como es un texto allí, pie de foto o destacado, ¿cierto? Podría haberse trabajado alineado a la derecha, por ejemplo. Este uso solamente es permitido de una foto gigante en la primera página. Si esto del cabezote y la entradilla más todo el resto del artículo es extremadamente buen manejo, pero tiene que ser extremadamente bueno como para ahorrarnos aquí en la primera página casi que el 50% del trabajo de todo el artículo. ¿Listo? Tiene que ser en extremo muy buen manejo como para que hagamos un artículo de este tipo. Por lo demás, preferiría que fueran artículos en donde la primera página ya tiene buen volumen de información también. ¿Listo? Prefiero que sea
diría que en un 100% de esa manera. ¿Listo? Esos son los artículos de referencia. Ese es todo el video tutorial. Mentiras, se me escapaba una cosita acá que es importante. ¿Cómo le configuro columnas distintas a una página? Supongamos que en la segunda página yo quiero, me ubico, ¿no? En la segunda página, también aquí lo pueden hacer. En el panel páginas me ubico acá, le doy doble clic o simplemente un clic aquí en la segunda página, en la tercera, perdón. Y le digo maquetación, márgenes y columnas, y en esa página yo quiero 3. Puede ser con el mismo medianil. Ok, listo. Y entonces, si yo ya fluí el texto, pues tengo que fluirlo de nuevo. Entonces aquí sería acomodar de nuevo, acomodar acá, acomodar aquí y seguir fluyendo el texto. Pues aquí a mí ya se me acabó, pero pues lo seguirían fluyendo. Si yo no quiero la columna completa, sencillo, yo quiero por ejemplo que sea este texto que esté aquí al final, porque es que aquí arriba voy a trabajar fotos. Esta de pronto se me ocurre que también quiero que sea igual que esta, y de pronto quiero fluir acá porque yo tenía más texto. ¿Listo? Supongamos que ya no hay más texto, ¿no? Aquí sí dice que hay texto desbordado. Ahí trabajé 3 columnas. ¿Listo? Y aquí trabajé 2. O sea que hay muchas posibilidades de trabajo, ¿no? O de pronto esta sí la quiero más alta. En fin, lo que ustedes quieran plantear. ¿Listo? Pero que sea bien interesante el manejo de columnas. Bien, eso es todo en este video tutorial. Eso es todo por el día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. Y esperaría también unos diseños muy interesantes para nuestra próxima clase, día de preentrega. Tengan en cuenta por favor que la idea es que sus diseños lleguen 100% terminados, ¿no? Para poder hacer observaciones completas de las 2 páginas y no de pronto por ahí de una página o página y media, porque si no, cuando llegue el diseño final, ¿cierto? Pues muy seguramente va a llegar con más problemas o con más falencias de lo que debería haber llegado. Si hubiéramos hecho un proceso, ¿cierto?, de observaciones de retroalimentación sobre las 2 páginas ya completamente terminadas. ¿Listo? Importante que no se les olvide, menú archivo, exportar, ¿cierto? En PDF, ¿cierto? Le colocan el nombre, no le vayan a borrarlo de PDF, ¿no? Entonces aquí le colocamos, por ejemplo, nombre. Lo voy a configurar aquí en el escritorio y le digo guardar. ¿Listo? Pero tengan en cuenta que no se exporta página de 1 al 3, ¿no? Solamente exportaríamos del 2 al 3 y si no nos queda esa página blanca ya. Y seleccionamos la opción que dice pliegos, la casilla de verificación. ¿Listo? Para que en la exportación, ¿cierto? Se vean las 2 páginas, digamos al tiempo y no una por una. ¿Listo? Revisamos, ojo, me interesa revisar primero que todo el archivo de InDesign. ¿Listo? Recuerden que si de pronto alguien no le abre o alguna cosa, entonces, listo, solución, miremos el archivo PDF. Pero realmente el que voy a revisar en primera instancia es el archivo de InDesign. Si abrimos el PDF, pues debería estar allí exportado a doble página. Bien, eso era lo último, como para que lo tuviéramos en cuenta, la exportación. Ahora sí, buen fin de semana, seguimos en contacto.